Jóvenes, disculpen, ¿me podrían ayudar dónde habíamos quedado la última vez? No sé si vimos ya esto de los... Ese es un sistema de producción. Lo tenemos lo de sistema de producción de manufactura, que son los tangibles, los que podemos tocarlos, y los sistemas de producción de servicios, que son los intangibles, los que no podemos tocar. Habíamos visto que había forma, ¿no?, de poder hacer tangible un proceso intangible, ¿no? De cómo podemos transformarlo eso. Habíamos dado un ejemplo, por ejemplo, de un taller que ambos ofrecían el mismo servicio de arreglado, lo hacían el mismo precio, pero que podía cambiar ciertas condiciones físicas y ambientales, ¿no? Y ciertas condiciones de servicio al cliente, que por ahí podemos verlo, ¿no? Entonces, en un hospital es lo mismo. Hospitales, servicios, no se puede tocar la curación de un médico, pero sí, si vemos el aseo del hospital, la infraestructura, ustedes pueden observar la diferencia entre un hospital público a veces y una clínica privada, la organización, la limpieza constante, incluso todos los servicios de laboratorio que puede ofrecer, etcétera. Entonces, para estudiar los sistemas de producción, vamos a considerar muchos componentes. Un sistema de producción, y para organizarlo, necesitamos tomar en cuenta los productos. ¿Qué productos vamos a hacer? ¿Cuántos productos? Etcétera. Los clientes, la materia prima, el proceso de transformación, trabajadores directos e indirectos, y los sistemas formales e informales que organizan y controlan todo el proceso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que para poder organizar un sistema de producción, saber cómo lo vamos a hacer, si por un sistema de producción por proceso, o por línea continua, o por lotes, ¿cómo va a ser nuestro sistema de producción? ¿Cómo lo vamos a organizar? Entonces, antes de decidir si va a ser un sistema de producción por proceso, por lote, o continuo, o por proyecto, ¿ya?, que es lo que vamos a ver en este capítulo, yo necesito estudiar al producto, obviamente a los comportamientos de los clientes, la materia prima con la que cuento, los procesos de transformación que pueden tener, los trabajadores directos e indirectos, y los sistemas formales e informales que organizan y controlan todo el proceso. Todo esto es una mezcla para decidir recién por qué tipo de organización vamos a optar. Para lo cual vamos a estructurarlo en 4 componentes diferentes, ¿ya? Se toma en cuenta todos estos aspectos que hemos visto arriba, pero lo vamos a dividir y estructurar en 4 componentes diferentes. El primero, vamos a tomar en cuenta el flujo de producción. El segundo, construcción de bloques de sistema.
El tercero, la tecnología. Y el cuarto, el tamaño. Fíjense, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Elijamos nuestro producto. Nuestro producto va a ser una mermelada o va a ser una panadería. ¿Será que necesitamos, qué tipo de tecnología necesitamos? ¿Cuál va a ser el tamaño de nuestra empresa, de nuestra organización? Tamaño se refiere no solamente a lo físico. El tamaño se refiere a lo grande que es el flujo de información. Por ejemplo, ¿será que una panadería necesitará un gerente comercial, un gerente financiero, un gerente de producción, un gerente de seguridad industrial? No, pero sí lo necesitará quizás una empresa grande como la industria cervecera o una empresa grande como Chaco, la empresa Chaco o Yacimiento o YPFB. A eso se refiere con el tamaño, no solamente lo físico, no es lo físico, sino el tamaño, flujo de información que pueda haber. ¿Qué tecnología? ¿Será que yo voy a necesitar una tecnología de punta donde tenga procesos totalmente automatizados para hacer panes? No. Fíjense que estamos tomando en cuenta este aspecto del producto solamente. Ya, jóvenes, es que eh, están entrando sus compañeros y me sale a mí toda la pantalla, admitir participantes, y me sale al medio de la pantalla y eso un poquito bueno, me distrae, ¿ya? No tengo un asistente que me le dé a admitir a todos. Bueno, entonces decíamos que lo vamos a estructurar en 4 componentes diferentes. Flujo de producción, por ejemplo, vamos a ver cómo va a ser nuestra producción. Eso va a depender de la materia prima o el proceso de transformación que se necesite. ¿Qué tipo de clientes o cómo van a ser los clientes? Un producto de producción en masa, a pedido. ¿Qué tipo de producto? ¿Cómo voy a construir mis bloques de sistema? Esto lo vamos a ver y vamos a ver uno por uno, tecnología y tamaño. ¿Sí? Vamos a empezar con el número 1, que es el flujo de producción, tomando en cuenta todos los aspectos anteriormente descritos: productos, cliente, materia prima, proceso de información, etc. Vamos a ver cómo podemos organizar este sistema de producción bajo este componente del flujo de producción. La primera, el flujo de la producción, más propiamente, se toma mucho énfasis en los procesos de manufactura, ¿ya? Su principal representante, donde podemos dividirlo en 2 partes. Los flujos físicos de los materiales, ¿ya? ¿Y cuáles son estos? Son los tangibles y que se pueden ver. Entonces podemos separar y organizar primeramente bajo el flujo físico de los materiales, y esto sería un sistema de producción sencillo, normal, a grandes rasgos, ¿ya?
donde el proveedor de materia prima entra al sistema, el proveedor deja nuestra Epson, voy a bloquear su micro, ya está. Epson, lo voy a desactivar su audio, ¿ya? Ok, ya está. Entonces, para tomar en cuenta el flujo de producción, tenemos dos aspectos: el flujo físico de los materiales y el flujo de la información. ¿Ya? En el flujo físico de los materiales es tangible, que se puede tocar y se puede ver. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el proveedor, este es un sistema de producción simple, donde el proveedor de materia prima nos deja la materia prima y pasa a ser inventario de mi sistema de producción de materia prima. Luego, obviamente, este inventario de materia prima pasa a la planta y aquí ocurre el trabajo en proceso. Bien. Este ITP significa inventario de trabajo en proceso, para luego sacar y tener un inventario de productos terminados. Y luego va al cliente final. Ese es el flujo físico de los materiales. ¿Ya? Estamos viendo la primera parte, que es el flujo de la producción, donde lo vamos a dividir en dos partes: flujo físico de los materiales, todo lo que se puede tocar y se puede ver, ¿ya? Materia prima, todo el proceso en planta, inventario y distribución al cliente final. El otro punto de organización del sistema de la producción, donde está el flujo de la producción, es el flujo de la información. Como segundo punto tenemos el flujo de información. Es intangible y más difícil de rastrear. Integra toda la información. Es decir, este flujo de información, ¿ya? Lo podemos ver, es intangible, no lo podemos ver, y más difícil de rastrear, donde integra toda la información. En un flujo de la... Un ratito, voy a bloquear el micrófono, ¿ya? Ya. Entonces, fíjense, a diferencia del anterior flujo físico, que es tangible y podemos ver, que era todo materia prima, inventario, proceso, inventario final y entrega el producto al cliente, el producto final. Este flujo de información ya es intangible. Es decir, que no lo podemos palpar, no podemos tocar, e integra toda la información. ¿Cuáles son esos? Pronóstico, ¿ya? En un sistema de producción, nosotros tenemos que tomar en cuenta los pronósticos, las ventas de los clientes, cuánto podemos vender, cuánto tenemos que fabricar en temporada para una cervecería, en temporada de carnaval, de fiestas de fin de año, etcétera. Nos basamos en nuestras estadísticas para saber cuánto debemos producir para esta fiesta.
cuánto ha sido el recorrido anterior, las ventas anteriores de los últimos 5 años, y eso ha ido en aumento y ya nos da un pronóstico de cuánto podemos vender. Fíjense que esa es una información que no se puede ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es intangible. También tenemos las órdenes de cliente, las órdenes de compra y recepción de material, los costos, sacar los costos ya sea por proceso, costos por producto, costos variables, costos fijos, costos directos, costos indirectos, etcétera. La calidad, el mejoramiento de la calidad del producto, las mejoras continuas que podemos hacer. El inventario que tenemos registrado, ojo, no es el inventario físico, no estamos hablando de inventario de forma física, sino el inventario que estamos registrado, que tenemos registrado cuando pedir la próxima lote de materia prima, cuánto yo manejo de inventario de producto terminado para saber si debo fabricar un producto o no. La ingeniería, se define como la eficiencia, la búsqueda de la eficiencia de la productividad en una planta, cómo debemos todo lo que es la ergonomía del trabajador, tiempos muertos, métodos del trabajo. Es decir, la ingeniería busca eso, la eficiencia de del trabajo, de la productividad. El control que hacemos es un control como de qué manera, qué técnicas y qué herramientas utilizamos para controlar la planta. Son cosas intangibles que no se pueden ver ni se pueden tocar. Y obviamente la estructura del producto. También está por último un programa maestro de producción. Todo lo que voy a realizar durante el día, durante el mes o durante el año, dependiendo del periodo que tenga que ver su producción. Entonces, el primer componente para la organización de un sistema de producción es evaluarlo bajo el flujo de la producción, que tenemos el flujo físico y el flujo de la información. Segundo punto, segundo componente en un sistema, en la organización de un sistema de producción, son la construcción de bloques de un sistema. En todo sistema de producción, la meta más importante es fabricar y distribuir productos, obviamente agregando valor en cada proceso. Para ser competitivo se debe cumplir de manera simultánea los siguientes objetivos. Calidad. El producto debe tener una calidad superior o igual o mejor que la competencia. Tenemos que ver el aspecto del costo, donde el costo del producto debe ser menor que el de la competencia, en este caso, la calidad superior y el costo menor que la competencia. Y el otro factor muy importante para ser competitivo, ya se debe tomar muy en cuenta el factor tiempo. El
producto debe entregarse a tiempo al cliente. Siempre. Cuando nosotros manejamos estos tres parámetros, estos tres objetivos de manera simultánea, lo manejamos muy bien, podemos ser competitivos en un mercado. ¿Sí? Costo, fíjense, costo no significa bajar la calidad, obviamente, ¿ya? En el costo de producción de una empanada de queso, para que me salga más barata la empanada de queso, le voy a dar más queso. Ahí estuviéramos bajando la calidad. Bajamos la calidad. Hay que buscar de otra forma cómo bajar el costo. Y esto podemos decir comprando nueva tecnología, una máquina más moderna, más rápida, qué sé yo, y que me produzcan más en menos tiempo y quizás al comprar más máquinas con nueva tecnología nos ahorremos costos en la producción y también en mano de obra, porque si antes necesitábamos, por ejemplo, una persona se tardaba 1 hora para rallar 10 kilos de queso, una ralladora de queso puede tardar esa misma cantidad de queso lo puede hacer en 3 minutos. Entonces estamos aminorando el tiempo de producción, tiempo muerto, y quizás ya no necesitemos más personal, vamos ahorrando. Qué sé yo, podemos, para disminuir los costos, podemos a tener menos desperdicio, menos merma, menos productos con falla, sin descuidar obviamente la calidad. La calidad siempre debe ser mantenerse o ser superior, siempre manejar la calidad. En este caso estamos hablando de la empanada de queso. Buen gusto, buen sabor, sin mucha levadura, con un queso especial que no sea muy salado, etcétera. ¿Sí? Elaborado con estrictas higienes de higiene y seguridad y de inocuidad, presentado, tenga una buena presentación, una buena atención al cliente, etcétera. Y obviamente el tiempo, ¿no? Que lo que más le gusta siempre al cliente es que se entregue todo a su tiempo, siempre. Imagínense a veces llegar ustedes han visto llegar, por más que una comida, un pollo sea lo más rico, pero estar haciendo cola, parado, esperando 20, 30 minutos, pues eso molesta y uno empieza a no hacer incluso mala propaganda. Y en vez de recomendar, ya empieza hasta una guerra sucia contra ese pollo porque a veces uno se molesta, ¿no? Que es mala la atención, que mucho se espera, etcétera. Bien. Entonces, como les decía, es muy importante para ser competitivo ejercer de manera simultánea estos tres factores muy importantes para un sistema de producción. De esta forma, ya, nosotros le agregamos valor en cada proceso. Quizás en un proceso, agregar valor no significa, por ejemplo, en la empanada de queso, no significa le voy a echar más queso. Agregar valor en un proceso significa que ya si antes hacía 100 empanadas por hora, ahora estoy haciendo 150 empanadas por hora, utilizando la misma cantidad de mano de obra,
misma materia prima, etcétera. Le está agregando valor a ese proceso. ¿Por qué? Al agregar valor, ya usted está produciendo más y por ende su sistema productivo va a ser más eficiente, y al ser más eficiente, pues le va a permitir una rentabilidad mayor al vender más y lograr la satisfacción del cliente. Si, por ejemplo, por falta de tiempo o que no pueden producir más, o qué sé yo, en la mejora, buscando la mejora continua, encuentran un proceso donde el pan tiene otro sabor, ya madurándolo menos, qué sé yo, teniendo una etapa de maduración menor o a unas condiciones más controladas, ya, como por ejemplo comprarse una máquina, una cámara fermentadora donde se puede controlar la humedad, el calor y la temperatura de fermentación, y por ende usted tiene control sobre esa fermentación del pan. Entonces, y sale un producto más exquisito, pues le está agregando valor en ese proceso, tanto al proceso productivo como al producto. Eso es agregar valor, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes hagan para mejorar, aminorar los costos, mejorar la calidad o ahorrar tiempo, eso significa agregar valor. Agregar valor en un sistema de estudio, por ejemplo, a ustedes que les toca estudiar y agarrar todo un libro, pueden simplificar haciendo un pequeño resumen, cuadros sinópticos, mapas mentales, donde le va a ser más fácil recordar y en menos tiempo. Eso es agregar valor a un proceso de estudio, por ejemplo. A una persona que se dedique a leer, y bueno, para volver a recordar, volver a leer todo. Entonces, ahorrémonos tiempo, ahorrémonos calidad en el estudio y qué sé yo, hasta costo, porque tengo que fotocopiar de nuevo o fotocopiar todo. ¿Por qué no hacemos cuadros sinópticos, mapas mentales, resúmenes? Vamos leyendo y vamos resumiendo y luego hacemos un mapa mental que solamente toda la unidad la voy a ver en una hoja. Eso es agregar valor, por ejemplo, al proceso de aprendizaje para ustedes. ¿Por qué? Están ahorrando tiempo y calidad de estudio. Seguimos con los bloques, la construcción de bloques de un sistema. Lo vamos a dividir en dos, en estructura física y estructura organizacional. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura física? Para que tomen en cuenta, estamos aprendiendo a cómo identificar y cómo hacer una organización de sistema en los sistemas de producción. ¿Cómo nos vamos a organizar? Vimos primeramente que era flujo de la producción, que era el flujo físico. ¿Cómo ocurre? El flujo físico, es decir, cuáles son los procesos, las etapas. El otro flujo era flujo de la información, ¿ya? Con los de venta, con los de pronóstico, con los de inventario, con hacer un plan maestro de producción, eso, flujo de la información. Y en esta segunda parte, segundo componente para organizar un sistema de producción, es la construcción de bloques de un sistema. Y esta construcción de bloques de un sistema se puede estructurar física y organizacionalmente. Es decir, cómo lo vamos a distribuir, cómo va a ser nuestro diseño, tanto físico como en la parte organizacional.
Y vamos a ver cuál es la estructura física. Es el volumen de producción, la variedad, la secuencia de fabricación y las operaciones de ensamble requeridas por el producto determinan el tipo de diseño o distribución de planta. En otras palabras, es nuestro layout. Es decir, ¿qué vas a hacer? Y esto es lo que digo lo que vamos a hacer cuando hagamos el proyecto. Mi proyectito va a ser una panadería. Ah, sí. ¿Y qué tipo de proceso va a tener? ¿Cómo va a ser su estructura física? ¿Cómo va a ser su layout? Para empezar, ¿qué tipo de producto vas a hacer? Por eso es que, ¿a qué cliente vas a llegar? Por ejemplo, no, mi producto va a ser solamente pan francés y mi cliente va a ser todos los mercados. Ah, interesante, una sola línea, un solo proceso. Bueno, a ver cómo. Entonces, eso vamos a aprender hoy. ¿Ya? En esta parte de la estructura física. Por eso dice, ¿quiénes determinan cómo yo debo hacer mi tipo de diseño o distribución en planta? Lo que determina cómo yo voy a distribuir mi planta o cómo voy a hacer mi layout es el volumen de producción, la variedad, ¿ya? La secuencia de fabricación, cada cuánto voy a fabricar, las operaciones de ensamble requeridas por el producto. ¿Ok? Entonces, si va a ser un proceso continuo que todo el año voy a vender, o de repente voy a vender por etapa, solamente voy a trabajar mediodía, una vez a la semana, una vez al mes, por periodo. ¿Qué tipo de producción es eso? Los ingenios azucareros, ¿cómo es su distribución en planta? ¿Cuánto es el volumen de producción que vas a hacer? No, yo pienso hacer 1 tonelada de masa harina para pan. Eso es hartísimo. Necesitas una empresa, una fábrica directamente, comprarte una fábrica ya en el parque industrial, porque para eso necesitas grandes máquinas. 1 tonelada, 1000 kilos de harina, no. Entonces, eso me define ya mi estructura física. Y para aquello, para cumplir estas necesidades, surgen 2 tipos de distribución de plantas diferentes. Aparecen 2 tipos de distribución. La planta de producción intermitente y la planta de producción continua. Ahorita vamos a aprender y vamos a ir una por una. Entonces, el layout de nuestra planta, vamos a definirlo, va a depender de qué tipo de producción es, si es intermitente o una producción continua. Vamos por la primera, ¿qué es una planta de producción intermitente? ¿Cuáles son esos casos? Estructura física, planta de producción intermitente. La planta de distribución intermitente, también llamada distribución por proceso. Vamos a ver cuáles son sus características de este tipo de planta de distribución intermitente o por proceso, como quieran llamarlo. Algunos libros lo van a pillar como distribución por proceso
costeo por proceso, es el más común, pero se llama también planta de producción intermitente. ¿Cuáles son sus características? Fabrica un volumen bajo de productos según pedido. La programación es diaria. Segundo aspecto, los trabajadores deben estar capacitados para hacer varios productos. Tercer aspecto, casi siempre se usa equipo para propósitos generales que puede manejar dentro de ciertos límites distintos tipos de trabajo. Ahorita lo vamos a explicar de qué se trata. Cada trabajo sigue su propia trayectoria o ruta en planta. Cada trabajo sigue su propia trayectoria o ruta en planta. Generalmente se agrupa por máquinas similares. Bien, a ver, mirando estas características de esta distribución por proceso, ¿me pudieran dar algunos ejemplos de cuáles serían algún ejemplo, por ejemplo, de distribución por proceso? Miren las características. No entren a internet si todavía. Yo quiero que ustedes piensen. Sé que pueden entrar con el celular al internet y ver, ¿no? Sé que pueden. Pero trátenlo de observar. Aprendan a ser observadores y analizar. Que para eso, esa es la diferencia entre un... Podría ser, buenas noches, ingeniero, ¿podría ser una fábrica de auto intermitente que dice? Fábrica de auto. Sí, ya que vendría a elaborarse por parte dentro de la misma industria de la fábrica, ¿no? Parte del chasis, Diaria, de las... para empezar. O hacen volúmenes bajos. Uno. Los trabajadores están capacitados para hacer varios productos. A ver, imagínense un ensamblado de autos. Yo veo que solamente el que avanza es el auto, ¿no? Y los trabajadores no se mueven. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ingeniero. Creo que yo me salí del Zoom. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Podría ser, digamos, una pequeña empresa de corte y confección, digamos, porque casi la mayoría de las personas
en esa fábrica saben costurar o saben manejar el equipo para poner botones a presión o botones secos o cortar tela y esas cosas. ¿Sí? Fíjense porque cumple las condiciones, ¿no? Las características. Fabrica volúmenes bajos, según pedido, es decir, no tienen un almacén lleno como un almacén, su inventario no está lleno de productos terminados, hace según pedido, ¿sí? La programación es diaria, quizás ahora no toca hacer pantalones, mañana blusa. Los trabajadores hacen varios productos, pantalones para niños, para grandes, para mujeres, para hombres, blusas. A la vez colocan lo que decía usted, el cierre, colocan los botones, ¿ya? Y dice, casi siempre se usa dentro de ciertos límites, distintos tipos de trabajo. Una máquina de costurar, sí, efectivamente. Y bueno, sigue su propia trayectoria o ruta en la planta. Generalmente se agrupa por máquinas similares. Vamos a ver los ejemplitos que yo tengo. Como mencionaban sus compañeros, distribución en proceso. Puede ser, por ejemplo, una distribución por proceso, una tornería. ¿Por qué? Porque en primer lugar, revisando, los trabajos son a pedido, no hay volúmenes altos en inventario. Un mismo trabajador puede seguir su trayectoria de trabajo, terminar el producto, ¿ya? Fíjense acá. Las máquinas están distribuidas, dice, generalmente están agrupadas. No va a haber un torno aquí y el otro por acá. Entonces la sección de tornería va a estar acá, la sección de fresado va a estar por acá, de molido o molienda va a estar por acá, la de perforado por acá y la de ensamble por acá. Todas las máquinas. Pueden haber 2, 3 máquinas, ¿ya? Etcétera. Pueden tener este proceso de que una persona, dice, generalmente está capacitada para hacer cualquier trabajo. Es lo que dice. Los trabajadores deben estar capacitados para hacer varios productos y cada trabajo sigue su propia trayectoria o ruta en la planta. Generalmente se agrupan en máquinas similares. Un equipo se utiliza para propósitos generales. Ya puede hacer distintos tipos de trabajo. En la tornería podemos hacer desde cualquier fierro hasta un martillo, un hacha. Fíjense, utilizando el mismo equipo podemos hacer distintos tipos de trabajo. Y bueno, la programación es diaria. Cumple todos los requisitos una tornería, ¿no? Veamos. Ruta en planta. Cada trabajo sigue su propia trayectoria o ruta en planta. Un trabajo puede ser llegar a recepción y embarque, pasa a corte, de corte a fresado, de fresado a torneado y de torneado a perforado y ensamble. Otra trayectoria puede ser recepción y embarque, corte, torneado, fresado, molido, perforado y ensamble. Un tornero
Si ustedes se van a un tornero y está solo, generalmente puede hacer todo esto. Puede terminar él mismo todo el trabajo, de recepción hasta corte, hasta torneado, fresado, ensamble, etc. Si una tornería muy grande, también pueden haber acá gente que solamente recepciona, 2 y hay 3, 4 máquinas trabajando en las máquinas de corte, otros 3 en la de torneado, otros 3 en la fresado, etc. Y así una pieza puede ir pasando una trayectoria, siguiendo una trayectoria misma en la planta. Esa puede ser una distribución por proceso. ¿Ya? Va de proceso en proceso. Otro ejemplo. Los que mencionaba su compañero Samir. Fábrica de ropa. ¿Ya? Fíjense la distribución. Hola, ¿me escuchan? Bien, cada rato me salgo del Zoom, jóvenes. Debe ser mi internet que está un poco mal. Denme un minuto, por favor. Y luego del proceso, vamos a tener que compartir pantalla nuevamente. Hay mucho desfase. Entonces ocurre lo mismo. Un trabajador es apto para hacer cualquier trabajo. ¿Ya? Incluso un trabajador puede mismo, un modista puede cortarlo, puede costurar, colocar los botones, etcétera. Puede seguir toda la ruta del trabajo, como también pueden estar agrupados por sectores. Esta es una distribución por proceso. Otra distribución es una carpintería o fábrica de muebles. Alguien preguntaba ahí en el chat, una fábrica de melamínico, ¿cómo puede ser? Es distribución por proceso, porque también pueden haber los procesos o las máquinas pueden estar separadas o agrupadas según sea su función. Como también un carpintero, un solo puede hacer todo el trabajo, ¿no? Ir con una pieza, recepcionar, cortar, ensamblar, martillar, clavar los clavos, etcétera, barnizar y todo lo demás. Entonces, una planta de producción por proceso puede ser una fábrica de muebles. Estos ejemplos se dan en los sistemas de producción manufacturados, pero ¿qué pasa con los de servicio? Un banco es una distribución por proceso. Un hospital es una distribución por proceso. Explicando todo lo que anteriormente he mencionado. Ustedes pueden ver la característica y si un banco cumple con todo esto, pues también
su distribución es considerada por proceso. Ya, eso para que tomen en cuenta en de servicio. Seguimos con construcción de bloques de un sistema, la estructura física, la planta de producción por proceso. En ocasiones puede tener un caso extremo de distribución. Esto tiene un caso extremo, este proceso, esta producción por proceso. Es que se puede formar un taller de producción por proyecto. Jóvenes, voy a demorar unos 5 minutos. ¿Sabe qué? Mi Wi-Fi estaba fallando. Cada rato se me sale el Zoom y voy a conectarme con los megas de mi teléfono. ¿Ok? Entonces, quizás voy a tener que salir de nuevo. Bien. ¿Se ve la diapositiva? Ingeniero. Ya. Entonces, hay un caso extremo de distribución por proceso, que es el taller de producción por proyecto, el cual usa una distribución por posición fija. Esto igual se construye por proceso a su vez, pero su característica es que solamente se hace un solo producto por pedido, a la medida y una sola vez. Inge, ahí puede ser la fábrica de aviones, digamos. Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. La fábrica de aviones, fábrica de barcos. Y a ver, otro más, ¿cuál puede ser? Barcos, aviones. A ver, uno más. Agropecuaria. De agropecuarias también, igual, ingeniero. Una plataforma petrolera. Sí. Máquinas agropecuarias. Sí. Perfecto. Un edificio. Sí, exactamente. El producto se queda en el lugar y el equipo se mueve hasta él. Entonces, fíjense que todo es todo un proceso, ¿ya? Porque primero viene una parte, van construyendo por parte, por proceso, y lo característico de esto que, bueno, que es a pedido y se produce una sola vez, ¿no? Ahí vemos los ejemplos justamente que ustedes mencionaban, una fábrica de barcos, fábrica de autos, construcciones de edificios, plataformas petroleras, etcétera. Ojo,
La plataforma petrolera que mencionaban es, estamos hablando del aspecto físico, porque la producción petrolera es otro tipo de producción. Ahorita vamos a ver qué producción es. Seguimos en la construcción de bloques de un sistema, estructura física. Ahora vamos, antes vimos la distribución con intermitente o por proceso. Ahora vamos a conocer la producción continua o distribución por producto. ¿Cuáles son sus características? Que fabrica un alto volumen de productos estandarizados. Aquí se da lo que es la producción en masa. Ya hablamos eso de la producción en masa, donde empresas utilizan mucho una ventaja corporativa que es, y competitiva, que es la producción en escala, ¿ya? Esa es una ventaja para varias empresas, la producción en escala, porque permite, aparte de estandarizar sus procesos, permite bajar los costos de producción. Esto me permite la economía de escala, ¿ya? Por la producción en masa. Pero obviamente esta producción en masa se da bajo una demanda pronosticada. Es decir, que ya saben la demanda, qué es lo que va a ocurrir y cuánto es sus ventas aproximadas. La línea de ensamble mantiene el flujo de materiales y puede durar años. Hay un micrófono abierto que lo voy a silenciar. Creo que ya, a ver, permítame, ya. Vamos, estamos silenciándolo el micrófono. Entonces, la línea de ensamble mantiene el flujo de materiales y puede durar años. Los trabajadores usan equipo especializado y necesitan pocas aptitudes y pueden realizar menos tareas. Aquí ya no tiene nada que ver la destreza de un trabajador, porque tienen equipos muy sofisticados y especializados. El producto sigue siempre la misma ruta a través de la planta. Y lo más crítico, las desventajas de este sistema de distribución por producto, que lo más crítico es establecer y balancear las tareas que se realizan en la línea de ensamble para asegurar una operación estable. Aquí se toma muy en cuenta un rígido control de calidad. ¿Por qué? Porque como es una producción en masa y es una línea de ensamble que sigue una misma ruta a través de la planta, si ocurre un desperfecto o en una parte, se para todo el proceso. Se para todo el proceso. Por eso los controles de calidad acá son muy rigurosos, porque es un producto, aquí los procesos deben estar bien normalizados, estandarizados y establecidos para que una operación sea estable. Hola.
¿Se escucha? Se escucha, ingeniero. Ya, ya. Pero deje de compartir, ¿no? Sí. 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 Increíble, se me para saliendo del Zoom, ya no sé. Yo no sé si es la señal de Entel o qué será. Eso ya lo vimos. Seguimos entonces con la distribución por producto o la producción continua. Este es un ejemplo básico, un esquema básico de cómo ocurre. Ya sea un producto 1 que empieza por la materia prima, pasa por el bloque A, B, C, D, hasta salir un producto terminado. ¿Ya? Es decir, la trayectoria sigue siempre la misma trayectoria. El producto 2 puede pasar por el proceso C, por el A y por el B. Y de este producto 2 podemos hacer 10, 100, 1000, 1 millón, 2 millones, de acuerdo al pronóstico que tengamos a las ventas, y podemos fabricar y tener en inventario el mismo producto. ¿Qué puede ser eso? Fíjense. Una fábrica de palitos de picolé. Una fábrica de palitos de picolé. Van a seguir siempre el mismo proceso, ¿ya? La misma trayectoria. Fábrica de un volumen alto, ya estandarizado. Aquí no hay casi lo que se da acá es producción en masa, una economía de escala, porque mientras más palitos de picolé hacemos, me va a salir más barato, voy a bajar los costos. Puede durar años. ¿Cuándo vamos a cambiar de maquinaria? Necesito otras maquinarias para hacer palitos de picolé de otro tamaño. Aquí, ¿qué aptitudes puede tener un trabajador más que solamente manejar un equipo especializado? El producto sigue siempre la misma ruta y lo único que hay que hacer es un estricto de control de calidad, no sobre el producto, sino sobre las operaciones, ¿ya? Sobre los procesos. ¿Por qué? Para asegurar una operación estable, que no pare, porque se produce en masa. Parar 1 hora en la fábrica, 2 horas por algo que no está calibrado correctamente, puede significar millones de palitos de picolé. De repente esos millones, una fábrica en China, imagínense que vende a todo el mundo, ¿cuánto significa una parada? Entonces, este es el esquema básico de una distribución por producto. Y ahora vemos algunos ejemplos. Uno de esos ejemplos, una juguetería, por ejemplo, donde fíjense que no hay ninguna destreza de los trabajadores. Todos tienen, una coloca los ojos, la otra puede colocar 2 piezas o la ropita, qué sé yo. La otra con una máquina automatizada aprieta solamente los tornillos, el otro los coloca las pilas, qué sé yo. ¿Sí? Y
una producción continua que puede durar años esta fábrica de fabricar el mismo juguete hasta que, qué sé yo, pase de moda quizá. Y bueno, otra distribución de producción continua o por productos son las fábricas de electrodomésticos, ya que aquí la única, no necesitan los trabajadores ninguna aptitud, solamente las piezas ya vienen y se ensamblan y personas lo único que hacen es ajustar. ¿Okay? Es una producción en masa, fíjense, bajo pronóstico, conociendo cuántas unidades pueden vender en el mundo, ya saben, y esa producción de esa línea puede durar 1 año o 2 años hasta que la competencia quizás me obligue a modificar y poner otras cositas, otras tecnologías a esos los electrodomésticos. Y como ya sabemos, otra producción por producto es una fábrica de automóviles, donde fíjense que ocurre, como mostraba el diagrama, pasa por el proceso A, proceso B, proceso C. Quizás el próximo proceso sea ensamblado de motor. Viene el motor ya totalmente una máquina y dos personas, un lado izquierdo y otro lado derecho, para quizás el de coloranta, personas que lo unen a cerca más proceso que por la tecnología en un quizás ya. Ya vamos a acabar esta primera parte, bueno, porque qué manera de estar mal, tanto el internet de mi teléfono y los dos son Entel, mi Wi-Fi y el de mi teléfono. A ver, ¿dónde estábamos? Allá. Así como en la parte de estructura física, el proceso de producción intermitente o por proceso en un caremo, también lo tenemos en esta distribución producto. ¿Y cuál es la versión de distribución? Es el taller de producción de flujo continuo. ¿Cuál era, recordando cuál era el caso extremo de la distribución por proceso? El caso extremo era el taller de producción por proyecto, ¿no es cierto? Edificios, barcos, aviones, etcétera. ¿Y cuál es su versión extrema de esta distribución? Es el taller de producción de flujo continuo.
características tiene No está activado su audio, ingeniero. ya. Su micrófono. Gracias. Entonces sigamos. Esta versión extrema de la distribución por producto no se produce en unidades discretas, sino de transformación. ¿Qué son unidades discretas de producción? Las unidades discretas de producción son aquellas que se pueden ensamblar. Entonces, que tiene un flujo de materiales y se puede ensamblar. Esta distribución de flujo continuo no se pueden ensamblar, es decir, no producen unidades discretas, sino de transformación. ¿Y cuáles son esas? Ojo, la producción petrolera, no la instalación de una plataforma, no la construcción, ¿no es cierto? Eso es para que no se confundan con lo anterior. No es lo mismo construir un hospital que dar el servicio de un hospital. Ojo, ¿ya? Entonces, un flujo continuo porque constantemente se está produciendo petróleo, ¿ya? Y aquí fíjense que se da una transformación, no hay un ensamblado de materiales acá. Acá hay una transformación del producto que puede pasar como materia prima o puede sacar sus derivados, gasolina, querosén, diésel, etc. Otra producción de flujo continuo es una hidroeléctrica. Fíjense, aquí, como les decía, no se produce unidades discretas, es decir, no podemos ensamblar la energía eléctrica. Acá hay una transformación que está aprovechando la cantidad, el volumen de agua que hay y poner a un desnivel para que ésta pueda provocar una caída y este tenga una fuerza para activar las turbinas. Y toda esta fuerza descomunal del agua acumulada hace mover las turbinas y bueno, las turbinas generan en energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, así funciona esta hidroeléctrica, donde el producto final que es una transformación de energía. La energía del agua ya se está convirtiendo en energía eléctrica. Hay una transformación. Y fíjense que trabaja todo el tiempo. Tiene flujo continuo. Todo el tiempo está trabajando, no para. Otro que podemos ver, un caso que es un poquito, podemos decir, medio, que no, casi no va con la característica, pero esto lo puedo ensamblar. No, el azúcar no se ensambla, se empaca, empaque necesitamos, pero aquí el azúcar, por ejemplo, siempre va a ser continua, nadie va a dejar de producir azúcar, va a ser todo el tiempo la producción de azúcar, ¿ya? Y también se está haciendo una transformación.
Siguiendo con la construcción de bloques de un sistema, aparece un híbrido en la estructura física. Hemos visto producción por proceso o intermitente, como quieran llamarlo, producción continua o por producto. Y aquí aparece este tipo de producción por lote, que es un híbrido entre las dos plantas productivas que mencioné anteriormente. Es decir, un híbrido es como una mezcla, ¿no? De estos dos. ¿Y cuáles son sus características? No produce volúmenes altos. También la programación es diaria. Ya vamos a analizar por qué. Produce en lotes que varían desde unas cuantas hasta miles de unidades. Tiene la flexibilidad de producir una diversidad de diferentes productos o de variantes de productos diferentes utilizando el mismo sistema de producción. Sé que les pareció un trabalengua, ¿no? Y que pareciera lo mismo. Pero ahorita les voy a explicar esta tercera característica, ¿a qué se refiere? Pareciera que te estuviera diciendo lo mismo, pero ya vamos a ver que no es lo mismo. Es posible realizar cierto grado de producción por pedido, pero no tanto como el intermitente. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? Ejemplo. Una panadería. Porque primer característica, su programación es diaria. Ya. No produce volúmenes altos. No hay como acá hagamos producción en masa. Mira, tenemos capacidad. La máquina que nos hemos comprado mezcla 25 kilos por 5 minutos. 25 me da para hacer más pan y almacenemos. Es cierto que algunas panaderías pueden llenarse de inventario, pero no mucho, porque para empezar es un producto perecedero. ¿Ya? ¿Qué no quisieran los panaderos? Hacer pan y que dure como un tornillo, ¿no? Y así, bueno, trabajar dos veces a la semana y descansar lo demás. Y si vienen a buscar pan, perfecto. Obviamente que hay algunos que sí hacen, por eso se llama por lote de producción. Vamos a hacer pan de Panchito. Primer lote, sacamos, vamos conociendo el pronóstico. Fíjense que estamos mezclando. Por proceso, ¿por qué hay una mezcla? Porque hay un proceso, las máquinas están distribuidas por proceso. Las máquinas, la mezcladora está en un solo lugar. Las divisoras en otro. La sección de fermentado en otro. La de moldeado, si quieren, en otro. La que le dan la forma. La de corte, dependiendo del producto del pan. Y ahí está la sección de horneado. Y bueno, sacamos el producto final. Sucede que un panadero puede hacer todo el mismo trabajo. Ustedes han visto en los supermercados, a veces está un solo trabajador haciendo la mezcla
haciendo el corte, haciendo la fermentación y horneando. Y mientras va horneando, empieza un nuevo proceso, como también pueden hacerlo, es decir, personas, son personas aptas para hacer este tipo de proceso, ¿ya? Y acá la otra característica es que, bueno, se producen lotes que varían desde una cuanta hasta miles de unidades. Estos ejemplos tenemos. Una producción por lote puede ser una panadería, una pastelería. Perdón, denme un minuto, por favor. Un minutito de... Bien. Continuando entonces, está la producción por lote, proceso híbrido, que pueden ser las sodas, ¿ya? Que, fíjense, vamos analizando características por características. ¿Por qué por lote la soda? Se produce su variedad, se puede dar desde una cuanta hasta miles. Tampoco las sodas pueden fabricarse por montón porque tienen fecha de vencimiento, es producto perecedero. Y aquí es lo que viene, la tercera característica que le decía. Tiene la flexibilidad de producir una diversidad de diferentes productos. Diversidad de diferentes productos, como la Coca-Cola. Hay una diversidad de diferentes productos. Fíjense la diversificación que tiene. ¿Ya? Coca-Cola, Fanta, Sprite, qué sé yo, energizantes, todo eso. Como también pueden tener variantes de productos diferentes utilizando el mismo sistema de producción. La Coca-Cola puede estar envasada en base de 2 litros, de 1 litro, en lata, etcétera. A eso, fíjense que acá hay una variedad de productos, como también estos productos pueden estar, tener una pequeña variante, tener productos diferentes. Un producto diferente, pero con una pequeña variante, es la Coca-Cola, en sus presentaciones de 2, 3 litros, de 1 litro, botellas retornables, no retornables, en lata, en los productos
de expandido, los productos de Plastofor. Se utiliza la misma máquina, ¿ya? Tiene el mismo, aquí tiene una diversificación de productos, es decir, utiliza el mismo sistema de producción, no cambia, no va a cambiar, ¿ya? Pero con el mismo sistema de producción estamos utilizando diferentes productos, estamos sacando diferentes productos. ¿Cómo es eso, profesor? Aquí lo único que se cambia, fíjense, el proceso de llenado, el envase, y aquí en los productos de Plastofor, lo que se cambia es el molde. A ver si lo tengo por acá. Vamos a ver un ratito. Vamos a ver un pequeño ejemplo, un pequeño videito. A ver. Termotransformadora expandido. Ok, aquí ya vemos uno. Fíjense que esta es una máquina termotransformadora. La misma bobina de expandido puede sacar diferentes tipos de productos. A eso es lo que se refería. Puede hacer una variante utilizando el mismo sistema de producción. Miren, esta es la bobina. Como pueden observar, en este caso, bueno, no es de expandido, es de platos desechables. ¿Ya? Pero fíjense, esa es una bobina de plástico, ¿ya? De alta densidad. Se coloca. Está colocando las bobinas. ¿Por qué se llama máquina termoformadora? Porque necesita calentarse primero, totalmente automatizada. Un único operario que fabrica, está ahí manejando una pantalla HMI. Y fíjense, ahí está. Primero se calienta, se precalienta el material, la bobina, y lo único que hace es termoformar. Termo, ¿por qué? Porque está utilizando temperatura para que ese plástico se haga maleable. Y adentro lo que tiene es molde. Luego viene a una cortadora. No es más. Ahora, esa misma máquina, ese mismo sistema de producción, lo único que se hace, bueno, terminamos este lote de producción según la demanda. ¿Sí? ¿Cuánto queríamos? Queríamos, qué sé yo, 50,000 unidades. Se terminó el lote, porque no podemos llenar el inventario, ¿ya? Tenemos que saber nuestra demanda, nuestro pronóstico, para saber cada cuánto es su salida de este producto. Bien, completamos el lote, porque no vamos a la loca, vamos a producir ya este tipo de envase. Y termina este lote de producción y vamos a empezar con el otro que es de ovalado. Aquí fíjense, miren, lo diferente, esa misma máquina, exactamente cuánta variedad de productos puede hacer. El mismo sistema de producción, miren toda esta variedad que puede hacer. ¿Sí? Ok. A eso se refería
con que un mismo sistema puede hacer una variedad ya de productos, diversificando, así como una panadería no solamente puede hacer pan francés, sino con la misma máquina de la panadería puede hacer cuñapé, puede hacer marraqueta, puede hacer pasteles, tortas, etcétera. ¿Sí? No vamos a comprar en una máquina, en una panadería, una máquina para hacer donut, la otra pan francés, ¿no? Puede hacer distintos tipos de productos utilizando el mismo sistema de producción. Y bueno, si haremos pan de panchito, empezaremos a hacer este lote de producción con fecha de vencimiento de aquí a 7 días. Cambiamos de molde, de horno y empezamos a hacer pan molde. Empezamos a hacer otro tipo. Lo mismo ocurre con estos productos por lote, que vamos a sacar un lote, no va a ser la producción, el proceso, todo el proceso será continuo, no vamos a parar todo el proceso. Por eso es que es una producción híbrida, no vamos a parar. Vamos a trabajar de lunes a domingo en el área de desechables, pero ¿cómo va a ser la producción? Por lote. Porque vamos a hacer, bien, estos 2 días, a ver, trabajaremos, o un día trabajaremos haciendo solamente vasos. ¿Y de qué vaso? Del vaso de 200 ml. Ya. Mañana empezaremos con los vasos, cambiamos el molde. La única desventaja del proceso por lote es que a veces se demora uno en cambiar molde, en preparar la máquina, se pierde hasta 1, 2, 3, 4 horas dependiendo de la empresa. ¿Ya? La Coca-Cola seguramente no es lo mismo envasar una botella de 2 litros que de 3, porque hay que preparar y calibrar la máquina para que solamente eche 2 litros y no 3. Los canastillos o los envases, qué sé yo, hay que colocarlos también. En fin, se cambiará también, utilizaremos el mismo sistema de envasado. Fíjense que la Coca-Cola está hecha ya. Todo el proceso de producción de la Coca-Cola ya fue elaborado. Lo que vamos a cambiar acá es el proceso de envasado. Terminaremos con Coca-Cola. Ahora nos toca, ese fue el primer lote de la fecha 23 de mayo, con fecha de vencimiento de aquí a 3-4 meses. Ahora empezaremos a envasar soda spray. Utilizamos el mismo sistema de producción, el mismo envasado y el mismo procedimiento. Y lo mismo ocurre, ¿no? Todo esto, fíjense que es por lote. Por eso que ustedes van a ver en los envases de soda, lote tanto de fecha tanto, ¿ya? Entonces, esa es la producción por lote, donde sus principales características es esa. No se produce volúmenes altos, por más que la Coca-Cola se venda todo el año. Yo no puedo llenar mi inventario para todo el año porque tiene una fecha de vencimiento, ¿ya? Y no puedo dedicarme solamente a que haya Coca-Cola, porque si hay solamente Coca-Cola, lleno mi inventario, voy llenando mi inventario, y cuando me pidan spray, pero no tengo campo en mi inventario. Pero ¿cómo se te va a ocurrir? Vas a tener la idea de producir solamente Coca-Cola. Necesitamos despachar Fanta, Sprite y esto. O me dediqué todo mi tiempo, mi maquinaria a producir solamente Coca-Cola. No. Hay que saber según la demanda y según los pronósticos
cuánto de cada uno y aprovechar el tiempo muerto, porque no es como cambiarse zapato. Cambiamos zapato y tardamos 30 segundos en cambiarlo, un minuto. Un cambio en el proceso, en algunos casos puede demorar desde 2 horas hasta un día. ¿Ya? En Industrias Belén, un cambiar solamente de vaso de 200 ml a 250, el cambio de molde, tardamos medio día. Y luego tardamos otros 30 minutos en el tema de la calibración. ¿Ya? Porque a veces está muy caliente y se rompe, a veces está muy apretado y lo vuelve a romper, lo deforma, entonces se va calibrando también. Y ahí en cada cambio de molde, aparte de pérdida de tiempo, hay desperdicios y hay merma. Entonces hay que saber equilibrar y tener muy en cuenta manejar nuestros inventarios, nuestros pronósticos, nuestras ventas, nuestros pedidos, nuestros productos, qué productos tenemos, la calidad. Y es por eso que le decía al comienzo de la clase, todos estos aspectos al momento de producir algo y a elegir el tipo de producción, vamos a tener que tomar en cuenta. Para terminar con esta parte, vamos a quedar ahí. Terminando la estructura física. Hay plantas modernas, ya, actualmente utilizan el sistema de producción integrada, IPS, la cual este sistema de producción integrada se dividen en 3, que es el sistema de manufactura en célula, sistema de manufactura flexible y manufactura integrada por computadora. Esto solamente lo vamos a ver en un capítulo más adelante, muy apartado, porque merece un estudio separado. Este es un capítulo, una unidad solita, pero ya le estoy mencionando que dentro de ella existe en las plantas modernas los sistemas de producción integrada. Con esto hemos visto 2 puntos. Un primer componente de la producción según el flujo de producción, que puede ser física, que es el aspecto físico, entrada, materia prima, proceso, producto, inventario, producto terminado. El flujo de información, todo lo que tengo que conectarme en la parte organizacional, cómo está constituida, cómo puede estar con los de pronóstico, con los de ventas, con los de calidad, ser un maestro de programación, de producción, etc. Y el segundo componente que hemos visto ahora es la construcción de bloques, ¿ya? Y en la construcción de bloques se puede dar por estructura física, que es el proceso, la producción por proceso, producción por producto, ¿ya? Y el híbrido que hay, que es el producción por lote. Y tenemos las plantas modernas que lleva el sistema de producción integral. Y para la construcción de bloque nos faltaría ver, ya hemos visto estructura física, la estructura organizacional. Esto no es muy largo, ¿ya? Solamente para quedar acá, para ver el próximo viernes, que esto es cómo está organizado, ¿ya? Esto no tiene que ver con los tipos de procesos, pero sí una estructura organizacional. Y se puede dividir en simple y funcional,
divisional y el último es el matricial. Eso lo vamos a ver la próxima clase ya. Cómo se puede organizar un sistema de producción bajo la organización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero, entendido. Ingeniero, una preguntita. Dígame. En PDF, si nos puede mandar el material que nos está explicando para que lo podamos repasar. Magne Capo. Conozco esa voz y me acuerdo de su nombre. ¿Dónde nos vimos, Jaime? No sé, en la clase anterior. No. ¿En qué materia otra nos vimos? Yo dejé la universidad hace tiempo. Tal vez antes en la universidad. Ahora estoy volviendo. Ah, sí. Sí, sí. Mm, ¿No era usted auxiliar de máquinas térmicas? ¿Algo así? sí. En ese tiempo estaba de auxiliar de termo y de máquinas térmicas. Tal vez de ahí. Sí, sí, por eso le decía, me acuerdo de su nombre. Ya. Bien. Claro que se los voy a pasar, en el transcurso de esta semana, se los voy a pasar en PDF, ¿ya? Ya, por favor. Ya. Gracias. ¿Alguna pregunta o sugerencia? Si estoy yendo muy rápido o algo no se entienden, por favor, háganmelo saber, que a mí me gusta aplicar lo que yo mismo estoy enseñando, la retroalimentación, ¿ya? Me gusta hacer una mejora continua, una mejora sobre el paso. Si estoy yendo muy rápido o algo no se está entendiendo, me lo hacen saber, por favor. Y cualquier pregunta, bienvenido. Ya, ingeniero. Ya, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta el viernes, por favor. Ya que tengan buena semana y quedamos el viernes. Ya, ingeniero, Gracias, gracias. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Luego. Chao, chao, ingeniero.